3 golpes del tambor de ejecución resonaron en el patio del palacio. Mis 2 compañeros más cercanos se arrodillaron ante el trono condenados a muerte. Pero su majestad me ofreció una opción. Cásate con uno y sálvale la vida. Al abrir la boca para hablar, unas palabras brillantes aparecieron en el aire ante mis ojos. No elijas a Marcus. Es el mejor estratega militar del imperio, desperdiciado en una princesa insulsa que no distingue una espada de un cucharón. El estúpido personaje secundario cree amarla. Ambos preferirían morir antes que casarse con ella. Mira a tu hermano, necio. El emperador lleva 12 años obsesionado contigo. A quien elijas esta noche lo ejecutará antes del amanecer. Me quedé paralizado. Se me heló la sangre. Cuando alcé la vista hacia el trono del dragón, mi hermano sonreía, y en sus ojos brilló algo más oscuro que la rabia. Antes de empezar, déjanos saber en los comentarios desde qué país nos ves y, si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. El abanico de seda se me escapó de las manos temblorosas. Me llaman Princesa Visa, la querida hermana del emperador. Aunque no compartimos lazos de sangre. En palacio soy conocida como la chica que sigue a Marcus Chan y Ethan Divers como un perrito enamorado, siguiéndolos por jardines y patios, esperando una palabra amable o un fugaz instante de atención. Hoy se suponía que sería diferente. Era el día del banquete de la fiesta de la primavera, y esa mañana había pasado 3 horas preparando pasteles de flor de durazno, los favoritos de mi hermano. Medí y doblé cada capa con cuidado, asegurándome de que el relleno tuviera el dulzor justo y que la masa se horneara hasta obtener un dorado perfecto. Todo tenía que ser perfecto, pero ese día no llegué al palacio. Mis 2 amigos de la infancia, Marcus Chan y Ethan Divers, se habían ofrecido a acompañarme en su carruaje. Habíamos crecido juntos en el palacio. Marcus me había enseñado a jugar al ajedrez cuando éramos niños. Ethan me había atrapado una vez que me caí de un ciruelo. Los había querido a ambos desde que tengo memoria, con un amor inocente y puro que creía que me correspondían. A mitad del trayecto el carruaje se detuvo bruscamente porque Serena Wei había derramado té sobre su vestido y alegó que no había suficiente espacio para los 2. Marcus y Ethan antepusieron inmediatamente su comodidad a la mía. Visa, dijo Marcus con el rostro serio y tenso. Salga, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Apreté con fuerza la caja de pasteles de flor de durazno confundida. Ethan, el joven general condecorado, evitaba mirarme a los ojos. Necesitamos el carruaje. Serena lo necesita más. Serena Wei. La hija del ministro de Derechos. Hermosa, culta, talentosa tanto para la poesía como para la pintura. Todo lo que yo no era. Pero el palacio aún está a 5 horas a pie, dije con voz débil. El banquete. Serena se ha estropeado el vestido, interrumpió Marcus con tono cortante de impaciencia. Necesita que se lo reemplacen. Eres fuerte, Visa, puedes caminar. Antes de que pudiera protestar, me bajaron a la fuerza del carruaje y me dejaron en el camino polvoriento. La caja de pasteles se me cayó de las manos, y los delicados dulces se esparcieron por el suelo. ¡Esperen! Grité, pero el carruaje ya se alejaba. Me quedé allí observando cómo se asentaba el polvo con mi túnica de seda ya manchada. El camino de montaña se extendía interminablemente ante mí. Comencé a caminar. 5 horas después mis pies sangraban, mi cabello era un enredo incontrolable y mi vestido estaba desgarrado por las zarzas. Cuando por fin logré cruzar las puertas del palacio, mucho después de que el banquete hubiera terminado, el polvo se me pegaba a la piel y el cansancio me pesaba hasta los huesos. Allí me esperaba mi hermano, el emperador Noé de 28 años, gobernante de la dinastía Zun y el hombre más peligroso del imperio. ¿Dónde están tus pasteles? Preguntó en voz baja. Lo olvidé. Lo olvidaste, dijo en voz baja, pero algo en su tono me erizó la piel. Pasaste horas construyéndolos, renunciaste a tu propio carruaje para viajar en el suyo, y te abandonaron en el camino. Entiendo bien, Majestad. Y ahora regresa 5 horas tarde a pie, sin los pasteles que le pedí expresamente. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Sabes cuánto tiempo esperé, hermanita? La forma en que dijo hermanita me provocó una opresión en el pecho.
Lo siento. Lo siento. Saboreó la palabra como si fuera vino. Siempre te disculpas, Visa. Te disculpas por saltarte comidas, por estar componiendo poemas que Marcus podría leer. Disculpen mi tardanza en los actos de la corte, Ethan los invitó a ver la luna. Lo siento mucho. Bajó los escalones del palacio con paso firme y deliberado. Los guardias a nuestro alrededor se habían quedado muy quietos, como conejos que presienten la presencia de un depredador. Majestad, por favor, no era su intención. ¿Verdad? Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el hilo dorado de sus ropas negras y oler el incienso de sándalo que impregnaba su piel. Cuando alguien te arroja de un carruaje y te deja caminar durante 5 horas, eso parece sumamente intencional. No me arrojaron. Convoquen a Marcus Chan y a Ethan Divers al Salón de la Suprema Armonía, dijo Noah, sin apartar la vista de mi rostro. Al instante sentí un escalofrío. Hermano, no. Ahora. El Salón de la Suprema Armonía fue construido para inspirar asombro y terror a partes iguales. Pilares rojos se elevaban hacia un techo pintado con nubes y dragones. El trono del dragón se alzaba sobre un estrado, haciendo que el emperador pareciera menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza. Marcus y Ethan estaban arrodillados sobre el frío suelo de mármol, con sus túnicas formales ondeando a su alrededor. Los habían convocado directamente desde el festival. Aún podía ver cómo la felicidad se desvanecía de sus rostros al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Marcus Chan. Ethan Divers. La voz de Noah resonó en el salón. Has faltado gravemente al respeto a una princesa de la familia imperial. La pena es la muerte. Ambos palidecieron. Majestad, jadeó Marcus. No queríamos faltar al respeto. No. Noah se inclinó hacia adelante e incluso desde donde yo estaba arrodillada al pie del estrado, pude sentir el peso de su mirada. Abandonaste a mi hermana en la carretera como si fuera un cargamento indeseado. La dejaste caminar 5 horas bajo el sol. La humillaste. Y todo esto lo hiciste por Serena Wei, una mujer cuyo padre está siendo investigado por malversación de fondos. Esa última parte fue una sorpresa para todos. ¿El padre de Serena Wei corrupto? Ethan palideció. La pena, continuó Noé, es la muerte. Ejecución al amanecer dentro de 3 días. No. La palabra se me escapó de la garganta antes de poder detenerla. Me puse en pie con dificultad, ignorando el protocolo, ignorando todo excepto la horrible certeza de que era culpa mía. Majestad, por favor. Noé alzó una mano y guardé silencio. Pero algo cruzó fugazmente su rostro, algo que tal vez fuera satisfacción. Sin embargo, dijo lentamente, no estamos exentos de misericordia. Visa. Me dirigió esa mirada terrible. Llevas años adorando a estos dos. No soportamos verte sufrir. Por eso, te ofrecemos una opción. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Elige a uno de ellos como tu príncipe consorte. Cásate con él y le perdonaremos la vida. El otro será ejecutado, pero al menos tu favorito sobrevivirá. El salón quedó en absoluto silencio. Miré a mi hermano, incapaz de comprender sus palabras. Elige una. Casarme con uno. Pero eso significaría. Fue entonces cuando aparecieron las palabras, flotando en el aire ante mis ojos, brillando como la luz de la luna sobre el agua. ¿Comentarios? ¿Opiniones? Pasaron ante mis ojos como caligrafía escrita por una mano invisible. ¿En serio? El personaje secundario elige. Esto es una locura. Está usando el poder de su hermano para obligar a uno de ellos a casarse con ella. Marcus preferiría morir antes que casarse con esa cabeza hueca. Ni siquiera puede hablar de estrategia militar. Lo único que hace es comer dulces y suspirar dramáticamente. Ethan ya está preparando su discurso de despedida. De ninguna manera traicionará a Serena Wei. Míralos. No le temen a la muerte. Le temen a ser elegidos. Parpadeé con fuerza, pero las palabras persistieron. ¿Estaba alucinando? ¿Había sufrido un golpe de calor durante mi larga caminata? Pero las palabras seguían llegando, implacables y brutales.
En la línea temporal original, Visa eligió a Marcus. Pasaba todas las noches en su estudio, evitándola. Finalmente se mudó definitivamente del palacio para estar con Serena Way. Visa murió de pena. Marcus ni siquiera asistió a su funeral. Estuvo con Serena cuando dio a luz a su hijo. Ethan nunca se casó. Usó su posición militar para proteger a Serena Way y a la familia de Marcus. Verdadera lealtad. ¿Línea temporal original? ¿Qué significaba eso? Miré a Marcus. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en el suelo. Pero no por miedo a la muerte. Ahora lo veía lo que había permanecido ciego durante tanto tiempo. Tenía pánico de que lo eligiera. Entonces miré a Ethan. Tenía las manos apretadas en puños con los nudillos blancos. Tenía la cabeza gacha no por respeto, sino en una súplica desesperada para que yo eligiera a Marcus. No me querían. Nunca me habían querido. Les resultaba un estorbo. El dolor de darme cuenta de eso fue físico, como una puñalada entre las costillas. Todos esos años siguiéndolos intentando ser digna de su atención, con la esperanza de que algún día me vieran como algo más que la tonta hermanita del emperador. Visa, insistió Noah con una voz tan suave que me puso la piel de gallina. Ya elegiste. Abrí la boca. Marcus y Ethan se tensaron, rígidos de miedo. Más palabras pasaron ante mis ojos. ¿Por qué mira fijamente a Marcus? Dios mío, lo va a elegir. Su vida estará arruinada. Serena Way le regaló anoche un colgante de jade. Un símbolo de amor. Por fin estaban juntos. El personaje secundario no tiene ni idea de cuánto la odian. Espera. Espera. Miren al emperador. Miren su rostro. El hermano obsesionado lleva 12 años enamorado de ella. A quien sea que elija esta noche lo matará antes del amanecer. Me quedé paralizado, lentamente como si me moviera a través del agua. Volví la cabeza para mirar a mi hermano. Noé permanecía inmóvil en el trono del dragón, con una mano apoyada en el reposabrazos y la otra relajada en su regazo. Sonreía con esa misma sonrisa amable que había visto incontables veces a lo largo de mi vida. Pero sus ojos. Sus ojos eran agujeros negros que devoraban toda la luz. Me miraban fijamente con una intensidad que me cortaba la respiración, que me aceleraba el pulso. En su profundidad vi algo antiguo, hambriento y absolutamente posesivo. Hay un sótano bajo este pasillo, susurraron. En el momento que ella decida, la arrojarán allí. Al amanecer sus ojos estarán vacíos. Pero sinceramente que la encierren. Al menos así Marcus, Ethan y Serena podrán ser felices. Estaba alucinando. Mi hermano. Enamorado de mí. Pero habíamos crecido juntos, criados por la emperatriz viuda tras la muerte de mis padres. Él era el emperador, y yo solo era la niña a la que toleraba por respeto a la memoria de mi padre. ¿Acaso no lo era? Pero había señales, ¿no? El hecho de que siempre supiera dónde estaba yo en el palacio. La forma en que los sirvientes le informaban de mis actividades. El hecho de que ejecutara al hijo de un ministro el año pasado por insinuárseme en estado de ebriedad durante un banquete. Creía que era protección fraternal. Al ver su rostro ahora lo comprendí. Había sido algo mucho más peligroso. Yo. Mi voz salió como un susurro. Marcus y Ethan me miraban fijamente. Sus rostros reflejaban terror. De verdad creían que elegiría a uno de ellos, que lo atraparía en un matrimonio que no deseaba. ¿Acaso me menospreciaban tanto? La respuesta, que comprendí con una claridad devastadora, fue sí. Lo hacían. No quiero a ninguno de los dos, dije claramente. El salón se llenó de murmullos. Las palabras en mi visión cobraron vida. ¿Qué? ¿En serio? ¿El personaje secundario sabe lo del sótano? Imposible. Solo se hace la difícil para darles celos. Oye, así no se dan celos. Parecen aliviados. Efectivamente, tanto Marcus como Ethan se habían relajado visiblemente. Ethan incluso dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Eso dolió más que nada.
Ya no me gustan, continué, esforzándome por mantener la voz firme. Ya no los quiero. Majestad, por favor, concédales la vida a ambos, pero no me casaré con ninguno. Noah arqueó las cejas con genuina sorpresa. Durante un largo rato me observó como intentando discernir si se trataba de una trampa. Luego sonrió una sonrisa sincera, cálida y radiante, tan distinta de la expresión depredadora que había lucido momentos antes. Muy bien, dijo. Marcus Chan y Zendivers. Ambos se han salvado. Puedes irte. Marcus parecía no poder creer su suerte. Se inclinó 3 veces, golpeando su frente contra el mármol con sonoros golpes. Gracias, Majestad. Gracias. El alivio de Ethan era igualmente palpable. La misericordia de su Majestad no conoce límites. Se pusieron en pie de un salto y prácticamente huyeron del salón. Ninguno de los dos volvió a mirarme. Me quedé allí viéndolos desaparecer entre la maraña de puertas, sintiendo como algo dentro de mí se resquebrajaba y por fin se liberaba. Visa, dijo Noah en voz baja. Me giré para mirarlo. Había descendido del trono del dragón y caminaba hacia mí, sus ropas susurraban contra el mármol. Eso, dijo deteniéndose justo frente a mí, fue inesperado. Las palabras brillantes aparecieron de nuevo. Vale, el personaje secundario no los eligió. ¿Y ahora qué? ¿El emperador la va a dejar ir? ¿Acaso necesita seguir usando el sótano? Esperen, chicos. Miren su cara. Se alegra de que ella no los haya elegido. Estoy cansada, dije en voz baja. ¿Puedo volver a mis aposentos? Por supuesto. Pero no se apartó. En vez de eso extendió la mano y me apartó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, rozando mi mejilla con los dedos. Caminaste 5 horas hoy. Debes estar agotado. Haré que te examine el médico imperial. No es necesario. Insisto. Su mano cayó a su lado, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Descansa en paz, hermanita. Mañana tenemos mucho de qué hablar. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a saberlo sabiendo que bajo el pasillo donde había estado, aparentemente había un sótano, un lugar diseñado para aprisionarme, para quebrarme, para despojarme de todo lo que me hacía humana? Las palabras brillantes dejaron de aparecer al regresar a mis aposentos, dejándome sola con mis pensamientos convulsos. ¿Las había imaginado? ¿Me estaba volviendo loca? Pero habían sido tan específicas, tan detalladas. Sabían cosas sobre Marcus y Ethan que jamás había sospechado. El colgante de Jade, la relación de Serena Way con ambos, el hecho de que en otra vida yo elegí a Marcus y morí miserable y sola. Otra vida. Otra línea temporal. ¿Qué significaba eso? Unos suaves golpes en la puerta me sobresaltaron. Princesa Visa. Su Majestad solicita su presencia en los jardines imperiales. Se me secó la boca. Los jardines imperiales de noche eran recónditos privados, un lugar donde el emperador podía pasear sin la mirada indiscreta de la corte. Era también donde la gente desaparecía. Díganle a su Majestad que lo atenderé en breve, logré decir. La criada hizo una reverencia y se marchó. Me quedé sentada un instante con las manos temblando, antes de obligarme a levantarme y cambiarme de ropa. Fuera lo que fuese, lo afrontaría. Noé esperaba junto al estanque de lotos, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando el agua. La luna llena brillaba intensamente, tiñendo de plateado los bordes de su túnica negra. Viniste, dijo sin volverse. Usted lo ordenó, Majestad. ¿De veras? Me miró con una sonrisa divertida. Creí que solo la había invitado. Con todo respeto, la invitación de un emperador es una orden. ¡Qué lista! Se giró completamente para mirarme. Camina conmigo. Avanzamos en silencio por los senderos, nuestros pasos amortiguados sobre la piedra. Los grillos cantaban en la oscuridad. El aire olía a jazmín y a flores nocturnas. ¿Te acuerdas? Preguntó Noah al fin. ¿La primera vez que nos vimos? Parpadeé. Sí, tenía 8 años.
Mis padres acababan de morir y la emperatriz viuda me llevó al palacio. Estabas aterrorizado. Su voz era suave, distante por el recuerdo. Lloraste durante 3 días seguidos. No comías, no hablabas con nadie. La emperatriz viuda estaba desesperada. Lo recuerdo perfectamente. El dolor abrumador, el extraño palacio nuevo, la certeza de estar sola en el mundo. Te encontré en el jardín de los ciruelos, continuó Noé. Te habías subido a uno de los árboles y te negabas a bajar. Dijiste que si subías lo suficientemente alto podrías ver el cielo y tus padres podrían verte. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo había olvidado. Subí detrás de ti, dijo. Me rasgué las vestiduras, mi madre se enfureció, pero me senté contigo en aquel árbol durante horas. ¿Recuerdas de qué hablamos? No, susurré. Me preguntaste si ser emperador significaba poder hacer lo que quisieras. Te dije que sí. Y me preguntaste. Hizo una pausa, con una expresión extraña en el rostro. Me preguntaste si podía traer de vuelta a tus padres. Ay, Dios mío, ahora lo recuerdo. La desesperada esperanza de un niño afligido. Tuve que decirte que no, dijo Noé, que ni siquiera un emperador puede ordenar a los muertos que regresen. Lloraste entonces, pero también bajaste del árbol. Pusiste tu mano en la mía, y me dejaste guiarte de vuelta al palacio. Se detuvo y se giró para mirarme de frente. En ese momento lo supe. Supe que mi voz era apenas audible. Que jamás te dejaría ir. De repente el jardín me pareció demasiado pequeño, demasiado claustrofóbico. Retrocedí un paso. Majestad. Noé me corrigió en voz baja. Cuando estemos a solas, llámame por mi nombre. Eso no sería apropiado. Tampoco lo es gran parte de lo que siento por ti, Visa. Sus ojos eran negros a la luz de la luna, insondables e intensos. He esperado 12 años. 12 años viéndote perseguir a hombres que no son dignos de respirar el mismo aire que tú. 12 años de contención. Las palabras resplandecientes reaparecieron, súbitas y crudas. Oh, quédate. Ya llega. El emperador desquiciado está a punto de confesar. Personaje secundario corre. Ella no puede huir. Él es dueño absoluto de todo el imperio. No lo entiendo, dije, aunque empezaba a comprenderlo con una claridad terrible. ¿Verdad? Se acercaba, cada paso medido y depredador. Todo hombre que te miraba demasiado tiempo, era enviado a las provincias más lejanas. Todo pretendiente que pedía tu mano, de repente se encontraba con asuntos urgentes en otra parte. Todo sirviente que no te atendiera como debía, despedido. Me había dado cuenta de esas cosas, pero pensé. Creías que estaba siendo un hermano protector, concluyó Noé, leyendo mi expresión. Yo no era el tipo de hermano que te imaginabas. Me costó encontrar las palabras. Nos criamos juntos. La emperatriz viuda me vio observándote incluso de niño, interrumpió. Me advirtió, sabes, me dijo que esos sentimientos eran inapropiados, imposibles, prohibidos, como si eso pudiera detenerme, como si algo pudiera detenerme. Estaba tan cerca que podía sentir su calor, oler el sándalo y algo más, algo oscuro y posesivo. Cuando empezaste a seguir a Marcus Chan como un perrito enamorado, quise que lo ejecutaran, dijo Noah con naturalidad. De hecho, redacté el decreto 3 veces, pero sabía que me odiarías por ello, así que me contuve. Luego apareció Icendivers y tu atención se dividió entre los dos, su sonrisa era penetrante. Consideré la posibilidad de que ambos murieran en un accidente conveniente. Un derrumbe de un puente, un incendio, algo trágico pero no demasiado sospechoso. Me faltaba el aire. Pero de nuevo continuó, sabía que te dolería, y causarte dolor siempre me ha resultado difícil, así que esperé. Me dije que al final te darías cuenta de lo que eran, egoístas, vanidosos, indignos incluso de tu más mínima sonrisa. Y hoy, su mano se alzó rozando mi mejilla con la punta de los dedos. Hoy me dieron la razón. Me aparté bruscamente de su contacto. ¿Así que los amenazaste con la ejecución? ¿Me obligaste a elegir entre ellos? No. Su voz se endureció. Te di a elegir. Una elección real.
Si hubieras elegido a Marcus o a Ethan, habría respetado ese decreto. Te habrías casado con uno de ellos. Las palabras resplandecieron en mi visión. Mentirosa. Iba a matar a quien ella eligiera. El sótano estaba listo y esperándolo. Lleva 12 años obsesionado con ella. Ni hablar de que la deje casarse con otro. Mientes, dije tajantemente. Noé se quedó muy quieto. ¿Perdón? Estás mintiendo. Lo miré a los ojos, aunque mi instinto me gritaba que apartara la mirada. Si hubiera elegido a Marcus o a Ethan, los habrías matado. Y a mí también. Respiré hondo. Hay un sótano debajo del Salón de la Suprema Armonía, ¿verdad? Durante un largo rato se quedó mirándome fijamente. Luego, lentamente, empezó a sonreír. No era su sonrisa amable, sino una sonrisa más fría, más afilada, más sincera. ¿Cómo lo supiste? No sabría explicar bien esas misteriosas palabras brillantes. Lo supuse. Tú también lo supusiste. Se rió. Una risa baja y amenazante. Bisa, eres mucho más lista de lo que aparentas. Sí, hay un sótano. Y sí, pensaba usarlo si elegías a uno de ellos. Iba a encerrarte hasta que los olvidaras, hasta que dejaras de pronunciar sus nombres, hasta que la luz se apagara en tus ojos y no te quedara más remedio que depender de mí para todo. La naturalidad con la que lo describió me revolvió el estómago. ¡Qué monstruoso! Sí, asintió él simplemente. Así es. Lo sé. Pero tú no los elegiste, ¿verdad? Tú los liberaste. Renunciaste a la oportunidad de tener el matrimonio con el que soñabas. ¿Por qué? Porque esas palabras halagadoras me lo habían advertido. Porque finalmente vi a Marcus y a Ethan tal como eran en realidad. Hombres que me veían como una carga incómoda, una princesa a la que toleraban por conveniencia política. Porque estaba cansada de amar a gente que jamás podría corresponderme. No me querían, dije en voz baja. No, Noé estuvo de acuerdo. Ellos no. Pero yo sí. Siempre lo he hecho. Su mano sujetó la mía antes de que pudiera apartarla, sus dedos entrelazados con los míos con una posesividad que me aceleró el corazón. Bisa, dijo en voz baja, te doy a elegir, una elección de verdad esta vez. Puedes abandonar este jardín, regresar a tus aposentos y podemos fingir que esta conversación nunca ocurrió. Te buscaré un marido adecuado entre la nobleza. Alguien bondadoso, alguien que te trate bien. Incluso. Apretó la mandíbula. Incluso asistiré a tu boda y sonreiré mientras te casas con otro hombre. O susurré, o te quedas. Aceptas que lo que siento por ti no es fraternal, nunca lo ha sido, ni lo será jamás. Aceptas que te he amado desde que tenías 8 años y yo 16, y que desde entonces cada día ha sido un ejercicio de autocontrol. ¿Me aceptas? Todo de mí, incluso esas partes que quieren aislarte del mundo y tenerte solo para mí. Las palabras en mi visión se descontrolaban. ¿En serio le está dando un ultimátum? El personaje secundario debería huir. Pero, sinceramente, ¿a dónde iría ella? Él es el emperador. Lo controla absolutamente todo. Además, ¿soy yo o esto tiene algo de romántico? De una forma muy retorcida. Necesitas terapia. Todos necesitamos terapia después de esta historia. Debería haber estado aterrorizada. Debí haber huido del jardín, atrincherado en mis aposentos, buscado alguna forma de escapar de esta locura. Pero estaba cansado. Tan cansado de fingir. Cansada de perseguir un afecto que jamás sería dado libremente. Cansada de ser la princesa Bisa, la chica tonta a la que todos toleraban pero que nadie quería de verdad. Y bajo el miedo, bajo la conmoción, había algo más. Una tenue y traicionera chispa de calidez al saber que alguien, cualquiera, me quería lo suficiente como para arriesgarlo todo por mí. Incluso si ese alguien era el hombre más peligroso del imperio. Si me quedo, dije lentamente. ¿Y entonces qué? A Noah se le cortó la respiración. Claramente no esperaba que yo lo considerara. Luego, dijo con cautela, tendríamos que tener cuidado. No compartimos lazos de sangre, pero nos criamos como hermanos. El tribunal se escandalizaría.
Tendríamos que esperar un tiempo prudencial, quizá un año. Entonces te declararía mi intención de convertirte en mi emperatriz. ¿Tu emperatriz? Mi única emperatriz. Su agarre en mi mano se intensificó. No aceptaría concubinas. Ni esposas secundarias. Solo a ti. El harén permanecería vacío. Tú sola compartirías el trono del Fénix. Aquello no tenía precedentes. Los emperadores siempre tuvieron harenes, docenas de concubinas y matrimonios políticos para asegurar alianzas. Que un emperador se comprometiera con una sola mujer era prácticamente inaudito. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué yo? Porque, dijo sencillamente, te subiste a un ciruelo para ver el cielo, y desde entonces he intentado traerte de vuelta a la tierra. Ay, qué injusto fue decir eso. Necesito tiempo, logré decir. Pensar. Claro. Pero no me soltó la mano. Tómate todo el tiempo que necesites, Visa. Pero que quede claro, lo que dije va en serio. Si quieres que te busque otro marido, lo haré. Si quieres casarte con uno de esos tontos que te rechazaron, lo decretaré. Sus ojos brillaban peligrosamente. Pero si me eliges a mí, jamás te dejaré ir. Jamás. ¿Entiendes? Asentí sin confiar en mi propia voz. Me llevó la mano a los labios y me besó los nudillos con un beso que me quemó como una brasa. Entonces me soltó y retrocedió. Que duermas bien, hermanita, dijo. Y había algo de tristeza en su voz. Y cuando tomes tu decisión, asegúrate. Porque no sé si tendré la fuerza para dejarte ir una segunda vez. Entonces se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola en el jardín con el estanque de lotos, la luna y la terrible certeza de que mi vida se había vuelto infinitamente más complicada. Sí, asintió sin más. Lo sé. Pero tú no los elegiste, ¿verdad? Tú los liberaste. Renunciaste a la oportunidad de tener el matrimonio con el que soñabas. ¿Por qué? Porque esas palabras tan halagadoras me lo habían advertido. Porque por fin vi a Marcus y a Ethan como realmente eran, hombres que me veían como una carga, una princesa a la que toleraban por conveniencia política. Porque estaba harta de amar a personas que jamás podrían corresponderme. No me querían, dije en voz baja. No, asintió Noé. No me querían. Pero sí. Siempre lo he hecho. Su mano atrapó la mía antes de que pudiera apartarme, sus dedos entrelazando los míos con una posesividad que aceleró mi corazón. Visa, dijo en voz baja, te doy a elegir, una elección de verdad esta vez. Puedes irte de este jardín, volver a tus aposentos y podemos fingir que esta conversación nunca ocurrió. Te buscaré un marido adecuado entre la nobleza. Alguien amable, alguien que te trate bien. Incluso. Apretó la mandíbula. Incluso asistiré a tu boda y sonreiré mientras te casas con otro hombre. O susurré, o te quedas. Aceptas que lo que siento por ti no es fraternal, nunca lo ha sido, ni lo será jamás. Aceptas que te he amado desde que tenías 8 años y yo 16, y que desde entonces cada día ha sido un ejercicio de autocontrol. ¿Me aceptas? A mí por completo, incluso a esas partes que quieren aislarte del mundo y guardarte solo para mí. Las palabras en mi visión se desbocaban. ¿En serio le está dando un ultimátum? El personaje secundario debería huir. Pero, sinceramente, ¿a dónde iría? Él es el emperador. Lo controla absolutamente todo. Además, ¿soy yo o esto es un poco romántico? De una forma muy retorcida. Necesitas terapia. Todos necesitamos terapia después de esta historia. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido del jardín, atrincherado en mis aposentos, encontrado alguna forma de escapar de esta locura. Pero estaba cansada, tan cansada de fingir, tan cansada de perseguir un afecto que jamás sería dado libremente, tan cansada de ser la princesa Visa, la chica tonta a la que todos toleraban pero que nadie quería de verdad. Y bajo el miedo, bajo la conmoción, había algo más. Una pequeña y traicionera chispa de calidez al saber que alguien, cualquiera, me quería lo suficiente como para arriesgarlo todo por mí, incluso si ese alguien era el hombre más peligroso del imperio. Si me quedo, dije lentamente. ¿Y entonces qué? A Noah se le cortó la respiración.
Claramente no esperaba que yo lo considerara. Luego, dijo con cautela, tendríamos que tener cuidado. No compartimos lazos de sangre, pero nos criamos como hermanos. El tribunal se escandalizaría. Tendríamos que esperar un tiempo prudencial, quizá un año. Entonces te declararía mi intención de hacerte mi emperatriz, tu emperatriz, mi única emperatriz. Su agarre en mi mano se intensificó. No tomaría concubinas ni esposas secundarias, solo a ti. El harén permanecería vacío. Tú sola compartirías el trono del Fénix. Aquello no tenía precedentes. Los emperadores siempre tuvieron harenes, docenas de concubinas y matrimonios políticos para asegurar alianzas. Que un emperador se comprometiera con una sola mujer era prácticamente inaudito. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué yo? ¿Por qué?, dijo sencillamente, te subiste a un ciruelo para ver el cielo y desde entonces he intentado traerte de vuelta a la tierra. Oh, qué injusto era eso de su parte. Necesito tiempo, alcancé a pensar. Claro que sí. Pero no me soltó la mano. Tómate todo el tiempo que necesites, Visa. Pero que quede claro, lo que dije va en serio. Si quieres que te busque otro marido, lo haré. Si quieres casarte con uno de esos tontos que te rechazaron, lo decretaré. Sus ojos brillaban peligrosamente. Pero si me eliges, jamás te dejaré ir. Jamás. ¿Entiendes? Asentí sin confiar en mi propia voz. Me llevó la mano a los labios y me besó los nudillos con un beso que me quemó como una brasa. Luego me soltó y se apartó. Que duermas bien, hermanita, dijo. Y había algo de tristeza en su voz. Y cuando tomes tu decisión, asegúrate de que sea firme. Porque no sé si tengo fuerzas para dejarte ir por segunda vez. Entonces se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola en el jardín con el estanque de lotos, la luna y la terrible certeza de que mi vida se había vuelto infinitamente más complicada. Las palabras aparecieron en el instante en que me quedé sola. Vale, ¿podemos hablar de lo loco que está el emperador? 12 años de obsesión. 12 años. En la línea temporal original, la obligó a casarse con Marcus solo para verla sufrir. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué está loco? Pensó que haciéndola infeliz dejaría de amar a Marcus. En cambio, ella murió. Entonces retrocedió en el tiempo y decidió que esta vez la encerraría en un sótano. Desarrollo de personaje con toques de sarcasmo. Me dejé caer sobre un banco de piedra, de repente mis piernas no podían sostenerme. Línea temporal original. Retroceder en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué significaba eso? En la primera línea temporal, Visa se casó con Marcus Chan. La trató como a un trapo, se fue a vivir con Serena Wei y Visa murió de pena a los 24 años. El emperador quedó devastado. Ejecutó a Marcus y a Aizen, pero ya era demasiado tarde. Visa ya se había ido. De repente despertó el día del festival, recordando todo de la primera línea temporal. Ha estado intentando cambiar la historia, pero su solución es literalmente aprisionarla. Excelente plan, amigo. Me quedé alucinado. Esto era una locura. ¿Viajes en el tiempo? Regresión. Eran cosas de fantasía, no de la vida real. Pero las palabras sabían cosas, detalles específicos que yo no podía conocer. Habían predicho las reacciones de Marcus y Aizen. Sabían lo del sótano. Eran reales. Lo que significaba que Noé decía la verdad. O al menos, esa es su versión de la verdad. En otra realidad, en otra vida, me casé con Marcus. Sufrí. Yo había muerto. Y Noé de alguna manera, había sobrevivido a todo, y luego había regresado a este momento para intentarlo de nuevo. No me extraña que me mirara así. Como si yo fuera algo precioso y frágil. Como si le aterrara que se le escapara de las manos. Había muerto. Y me había amado lo suficiente como para quebrantar las leyes de la realidad misma con tal de recuperarme. Aquello era, o bien lo más romántico que jamás había oído, o bien lo más espantoso. Posiblemente ambas cosas. ¿Crees que lo elegirá? Debería huir. Está describiendo literalmente un secuestro y un encarcelamiento. Pero, ¿a dónde iría?
Es el emperador. Y está claro que ni Marcus ni Ethan la quieren. La verdad es que me da pena el personaje secundario. Todos la tratan fatal. Lo seguía a todas partes como un perrito faldero. Era molesta. Estaba sola. Sus padres murieron. Y se aferró a las únicas personas que le mostraron bondad. Y ellos se aprovecharon de eso durante años para mantener buenas relaciones con el emperador. Ese último comentario me impactó como un golpe físico. Era cierto. ¿Acaso Marcus y Ethan me habían estado utilizando? Todas esas conversaciones sobre poesía, las partidas de ajedrez, los paseos por los jardines. ¿Habían sido maniobras calculadas para congraciarse con el emperador? Repasé todas nuestras interacciones a lo largo de los años. La forma en que Marcus recordaba de repente citas urgentes cada vez que intentaba pasar tiempo a solas con él. La forma en que los ojos de Ethan se ponían vidriosos cuando hablaba de algo que me interesaba. La manera en que ambos se relajaban visiblemente cada vez que aparecía Serena Way. Como si su presencia los liberara de la obligación de fingir que les importaba. Oh. Oh, qué tonta he sido. Ella se está dando cuenta. Por fin. Pobre chica. Es terrible verlo. Al menos al emperador le importa. A su manera, tan perturbada. Eso sí que es decir poco. Aún más alto de lo que Marcus y Ethan habían dicho. Me quedé sentado en el jardín hasta que la luna empezó a ocultarse, intentando asimilar todo lo que había aprendido. Sobre la traición de Marcus y Ethan. Sobre la obsesión de Noé. Sobre líneas temporales alternativas, sótanos y el hecho de que, al parecer, podía haber una especie de... ¿Qué? ¿Un comentario cósmico? ¿Reacciones de los lectores? Finalmente, cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de rosa, me puse de pie. Sabía lo que tenía que hacer. Las habitaciones de la emperatriz viuda se encontraban en el ala este del palacio, rodeadas de jardines que ella misma había cultivado. Cuando llegué ella estaba despierta, sentada junto a la ventana con su té matutino. Visa, dijo, dejando la taza. Esto es inesperado. Normalmente estás en la cama hasta el mediodía. Me arrodillé e hice las reverencias correspondientes. Perdone mi intromisión, Majestad. Tengo preguntas que solo usted puede responder. Sus ojos se aguzaron. La emperatriz viuda tenía 70 años, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. ¿Preguntas? ¿Sobre qué? ¿Sobre su hijo? ¿Sobre el emperador? Un largo silencio. Luego suspiró e hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Me preguntaba cuándo vendrías. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté con las manos entrelazadas sobre el regazo y esperé. ¿Cuándo te diste cuenta? Preguntó. Anoche. Me lo dijo. Me dijo que me amaba desde que tenía 8 años. La emperatriz viuda asintió lentamente. Lo supe desde el primer año. Por la forma en que te observaba. Por cómo buscaba excusas para estar donde quiera que estuvieras. Al principio pensé que era simplemente amor fraternal. Nunca antes había tenido hermanos y tal vez solo era protector. Pero con el paso de los años. Ella negó con la cabeza. Hablé con él sobre eso cuando cumplió 18 años. Le dije que esos sentimientos eran inapropiados, que tenía que dejarlos de lado. ¿Qué dijo? Me preguntó si un emperador podía decretar lo que siente el corazón. Su sonrisa era triste. Le dije que no. Dijo. Entonces ya tienes tu respuesta, madre. ¿Y no hiciste nada? ¿Qué podía hacer? La voz de la emperatriz viuda sonaba cansada. Él es el emperador. Yo solo soy su madre. No puedo darle órdenes. Solo puedo aconsejar. Y esperar. ¿Esperar qué? Que no actúe según esos sentimientos. Que él encontraría a otra persona. Que tú te casarías con otro y abandonarías el palacio poniendo distancia entre vosotros. Ella me miró a los ojos. Fracasé, ¿verdad? Pensé en el sótano. En el decreto de ejecución. En las palabras de Noé en el jardín.
Me dio a elegir, dije en voz baja. Dijo que me buscaría otro marido si yo quería. Que me dejaría ir. ¿Le crees? Le creí. ¿De verdad un hombre que me había amado obsesivamente durante 12 años podía dejarme marchar? Pero entonces recordé su rostro en el jardín. La tristeza, la resignación, la desesperada esperanza de que me quedara. Sí, dije lentamente. Creo que lo haría. Lo destrozaría, pero lo haría. Por mí. La emperatriz viuda me observó durante un largo rato. ¿Y qué elegirás? Esa era la pregunta, ¿no? Podía elegir la libertad. Un buen marido, una vida tranquila lejos del palacio, lejos de la mirada intensa de Noah y de su amor peligroso. Sería seguro. Tranquilo. Solitario. Porque la verdad era que no tenía a nadie. Mis padres habían muerto. Marcus y Ethan nunca habían sido verdaderos amigos míos. Los cortesanos me veían como una princesa decorativa, agradable pero insignificante. Noé era el único en todo el imperio que realmente me veía, que me deseaba, que habría sido capaz de destruir el mundo si alguien me hubiera hecho daño. Sí, su amor era obsesivo. Posesivo. Peligroso. Pero fue real. Y estaba tan cansada de no ser querida. Creo, dije con cautela, que tal vez me quede. La emperatriz viuda cerró los ojos. Que Dios los ampare a ambos. Los 3 días siguientes transcurrieron como una extraña nebulosa. Noé mantuvo una distancia prudente sin llamarme ni buscarme, dándome espacio para pensar. Pero podía sentir su presencia por todas partes. En los sirvientes que me atendían con más esmero de lo habitual, en los guardias del palacio que parecían apostados en cada esquina, en la forma en que la gente se apartaba a mi paso por los pasillos. El emperador observaba, esperaba. Las palabras aparecían esporádicamente a modo de comentario. ¿Ya se ha decidido? Va a elegirlo a él. Lo sé. El personaje secundario padece el síndrome de Estocolmo. No sería síndrome de Estocolmo si, teniendo la opción de irse, decidiera quedarse. Eso sí que es síndrome de Estocolmo. Al tercer día, llegó un sirviente con un mensaje. Marcus Chan y Ethan Diver solicitaban una audiencia con la princesa Visa. Casi me reí. Por supuesto que sí. Los condujeron a una de las salas de recepción más pequeñas del palacio. Ambos parecían incómodos, formales con sus túnicas de corte con rostros cuidadosamente neutros. Princesa Visa, Marcus comenzó a hacer una reverencia. Gracias por aceptar recibirnos. ¿Qué desean? Mantuve mi voz monótona sin interés. Intercambiaron una mirada. Entonces Ethan dio un paso al frente. Les debemos una disculpa, dijo. Nuestro comportamiento en el Festival de los Faroles fue inexcusable. Nunca debimos haberte dejado tirado en el camino así. No debiste haberme echado del carruaje, corregí. Marcus hizo una mueca. Sí, eso también. Princesa, fuimos insensibles y crueles, y lo lamentamos profundamente. Ya veo. Los estudié a ambos. ¿Eso es todo? Intercambiaron otra mirada. Entonces Marcus sacó algo de entre sus ropas. Un colgante de jade tallado con la forma de un fénix. Princesa Visa, dijo. Sé que te he hecho daño. Sé que no merezco tu perdón. Pero aún así te lo pido. Extendió el colgante. Este era de mi madre. Quiero que lo tengas. Como muestra de mi sinceridad, me quedé mirando el colgante. Era hermoso, valioso, claramente preciado para él. Y no sentí absolutamente nada. Espera, ¿en serio me está proponiendo matrimonio? Después de todo, ¿cree que un collar bonito lo arreglará todo? La audacia masculina no tiene límites. Marcus, dije lentamente. Cuando te seguí por los jardines la primavera pasada, ¿de qué hablamos? Parpadeó. Yo. Creo que hablamos de poesía. No. Hablabas de poesía. Te escuché. ¿Qué llevaba puesto? Yo. No me acuerdo. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Mi estación favorita?
¿Qué hago cuando estoy nervioso? Me puse de pie y ambos retrocedieron instintivamente un paso. Me conoces desde hace 10 años, Marcus. Y no puedes responder ni una sola pregunta personal sobre mí. Princesa. Ethan. Me volví hacia él. El último regalo que te hice fue una pintura sobre seda. ¿De qué trataba? Abrió la boca. La cerró. Y montañas. Era un paisaje marino. Sonreí, pero no había calidez en la sonrisa. Pasé 6 meses aprendiendo a pintar olas correctamente porque una vez comentaste que echabas de menos el océano. Lo colgaste en tu estudio durante 2 semanas y luego lo quitaste. Cuando te pregunté por qué dijiste que no combinaba con la decoración. Su rostro se ruborizó. No me quieres, dije en voz baja. Nunca me quisiste. Me tolerasteis porque soy la hermana del emperador. Porque rechazarme habría sido políticamente peligroso. Pero en cuanto creísteis que podíais escapar, ambos huisteis. Eso no es cierto, empezó Marcus. Es totalmente cierto, dijo mi voz con tono endurecido. Y ahora has vuelto porque alguien te dijo que no te elegí, que te liberé. Ahora estás preocupada. Porque si no te persigo, si no ansío tu atención, entonces quizá esté disponible para el mismísimo emperador. Se quedaron muy quietos. De eso se trata, ¿no? Alguien en la corte susurró que su majestad me está considerando para emperatriz. Y de repente están ustedes dos aquí ofreciendo disculpas, reliquias de mi madre y falsas promesas. Me reí, y fue una risa amarga. ¿Acaso creías que no me daría cuenta? ¿Pensabas que era tan ingenua? Princesa Visa, dijo Ethan con desesperación, nos importas. No, no os importas. Te importa mantenerte en el favor del emperador. Te importan tus cargos en la corte. Te importan tu propia comodidad y tus ambiciones. Me acerqué a la puerta y la abrí. Ahora lárgate, princesa. Fuera. Huyeron. Me quedé allí en la sala de recepción vacía, respirando con dificultad, y me di cuenta de que me sentía más ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Las palabras parecían brillar con intensidad. Por fin, desarrollo del personaje. Les dijo fuera. Estoy tan orgullosa. El personaje secundario se está convirtiendo en protagonista. Que alguien llame al emperador. Tiene que ver esto. Como si hubiera sido invocado, Noé apareció en la puerta. Oí gritos, dijo con suavidad. Los eché. Lo sé. Observaba desde la habitación contigua. Al ver mi expresión de sorpresa, se encogió de hombros. ¿De verdad creías que los dejaría acercarse sin supervisión? Después de lo que hicieron, a pesar de todo, sentí que una sonrisa se dibujaba en mis labios. Eres imposible. Sí. Entró en la habitación y cerró la puerta tras él. ¿Ya te decidiste? El corazón me latía con fuerza. Este era el momento decisivo, el momento que marcaría el resto de mi vida. Todavía podía decir que no, todavía podía exigirle a ese marido, a esa vida tranquila y segura en alguna provincia lejana. Pero cuando miré a Noah, sus ojos oscuros, sus elegantes rasgos y la forma en que me miraba como si yo fuera el centro de su universo, supe cuál sería mi respuesta. Tengo condiciones, dije. Él arqueó las cejas. Condiciones. Si acepto esto, necesito ciertas cosas. Indíquelas. Primero, nada de sótano. Nada de prisión. Nada de aislarme del mundo. Para que esto funcione, necesito saber que tengo libertad. Asintió lentamente. De acuerdo. Segundo, me dirás la verdad. Siempre. Sobre todo. Incluso las partes feas. De acuerdo. Tercero, si te pido que me dejes ir, si decido que esto está mal, es demasiado o no es lo que quiero, respetarás mi decisión. Me buscarás otro marido y me dejarás partir con tu bendición. Esto le costó más. Apretó la mandíbula y cerró los puños. Pero al final asintió. Sí, aunque me costara la vida, lo haría. Por ti. Y finalmente respiré hondo, me amarás. No me poseerás, no me controlarás.
No me mantendrás como un objeto precioso en una jaula dorada. Me amarás como a una igual, como a una compañera. Como a alguien que te elige cada día. No porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Se hizo el silencio entre nosotros. Durante un largo rato, Noah se limitó a mirarme. Luego cruzó la habitación en 3 zancadas, me atrajo hacia sí y me besó. No se parecía en nada a los castos y formales besos que se intercambian en las bodas. Era un beso desesperado, intenso, cargado de 12 años de anhelo, de la ruptura de la contención, de un hombre que había amado, perdido y recibido una segunda oportunidad. Cuando por fin nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Te amaré, susurró. Te amaré con tanta intensidad que hasta los dioses me envidiarán. Te amaré hasta mi último aliento y más allá. Te amaré en esta vida y en todas las que vengan. ¿Entiendes, Visa? No solo me eliges a mí. Me eliges por completo, el emperador, el hermano, el hombre que te ha amado desde que trepaste a un ciruelo para contemplar el cielo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces te elijo a ti. Sus brazos me estrecharon. Júralo. Lo juro. Dilo otra vez. Te elijo a ti, Noé. Te elijo a ti. Y las palabras en mi visión resplandecieron con luz. El personaje secundario está eligiendo al emperador. Evolución del personaje lograda. La verdad, bien por ella. Los otros 2 eran basura. Sigo pensando que el emperador está desquiciado, pero al menos le importa. Esto va a ser la historia de amor más grande o el desastre más catastrófico de la historia. ¿Por qué no ambas? El anuncio provocó un escándalo que sacudió la corte durante meses. El emperador Noé declaró su intención de casarse con la princesa Visa, su hermana adoptiva, la joven con la que se había criado, hija de un ministro menor que había muerto al servicio del imperio. Los ministros estaban indignados. Las familias antiguas se escandalizaron. Se murmuraba sobre conductas impropias, sobre amores prohibidos, sobre un emperador que había perdido la razón. Noé los acalló a todos con una sola proclamación. No compartimos lazos de sangre. La princesa fue adoptada por la familia real, pero no es de ascendencia real. No existe ninguna ley, tradición ni precedente que prohíba esta unión. ¿Y si alguien no está de acuerdo? Sonrió y era la sonrisa de un emperador que había ejecutado hombres por menos. Pueden presentar sus objeciones formalmente. Por escrito. Firmado. Nadie lo hizo. La emperatriz viuda, para sorpresa de todos, dio su bendición. Si mi hijo ha elegido a la princesa Visa, entonces debe ser digna del trono del Fénix. Confío en su criterio. Los preparativos de la boda duraron 6 meses. Noah quería que fuera perfecta. Cada detalle cuidadosamente planeado, cada tradición respetada. Encargó a los mejores bordadores del imperio la confección de mi traje de novia, hizo replantar los jardines del palacio con mis flores favoritas e incluso mandó construir una nueva ala para nuestras habitaciones privadas. Esto es excesivo, le dije mientras observaba a los sirvientes colgar farolillos de seda por los jardines. Es necesario, me corrigió. El mundo necesita saber que no eres solo mi emperatriz. Eres mi todo. Esas palabras aparecían con frecuencia ahora. Ofreciendo comentarios sobre los preparativos de la boda. El emperador está gastando todo el tesoro imperial en esta boda. Bien. Después de todo, se lo merece. Todavía no puedo creer que el personaje secundario terminara con el emperador. Ex personaje secundario. Ahora ella es la protagonista. La evolución de los personajes es maravillosa. Marcus y Ethan fueron invitados a la boda, como dictaba el protocolo. Ambos declinaron, alegando enfermedades repentinas. Serena Way, sin embargo, asistió. Se acercó a mí durante una de las ceremonias previas a la boda, con el rostro sereno. Princesa Visa, dijo haciendo una reverencia. Quería felicitarla. ¿Lo hizo? Mantuve un tono neutral. Yo también quería disculparme. Ella me miró fijamente a los ojos. Sabía que Marcus y Ethan te trataban mal. Sabía que se estaban aprovechando de tu afecto para mantener sus posiciones en el tribunal. Y no dije nada.
Lo lamento. La observé. Parecía sincera. No había burla oculta en sus ojos, ni falsa dulzura en su voz. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque vas a ser emperatriz. Y he aprendido que una emperatriz recuerda quiénes fueron sus enemigos. Sonrió levemente. Preferiría no estar entre ellos. Al menos sinceramente. Lo entendería. Acepto sus disculpas, señorita Wei. Pero entienda que si vuelve a intentar manipular la política judicial para perjudicar a personas inocentes, no seré tan indulgente como antes. Hizo una profunda reverencia. Entendido, Alteza. Después de que ella se marchó, Noah apareció a mi lado. ¿Lo manejaste bien? ¿Lo estabas viendo otra vez? Siempre. No parecía arrepentido. Debería haberme molestado. En cambio, me resultó extrañamente reconfortante. Saber que alguien siempre la vigilaba, siempre la protegía, siempre estaba ahí. El emperador, literalmente, no podía perderla de vista. Sigue obsesionada, pero al menos ahora lo sabe. La verdad es que esto es un avance. Estos dos van a ser la pareja más poderosa de la historia, o van a arrasar con todo. Ambas. Definitivamente ambas. El día de la boda amaneció claro y radiante. El cielo era de un azul perfecto. Me encontraba en mis aposentos mientras los sirvientes colocaban mis ropas nupciales, capas de seda de un carmesí intenso y oro, bordadas con fénix y nubes. El tocado era tan pesado que apenas podía sostener la cabeza. «Estás preciosa», dijo suavemente la emperatriz viuda. Había venido a ayudarme a prepararme como era tradición. «Visa, ¿estás segura?» «Sí», respondí sin dudar. «¿Incluso sabiendo lo que es?» «De lo que es capaz». «Sobre todo sabiendo eso». La miré a los ojos en el espejo. Él eligió la honestidad. Decidió mostrarme todo, incluso lo oscuro, lo obsesivo, aquello que debería haberme asustado. Y aún así lo elegí. Ella asintió lentamente. Que ambos encuentren la felicidad. Dios sabe que se la merecen. La procesión fue magnífica, cientos de personas se alinearon a lo largo del camino desde la casa ancestral de mi familia hasta el palacio, lanzando pétalos de flores y profiriendo bendiciones. Los músicos tocaron. Los bailarines actuaron. Fue una celebración como ninguna otra que el imperio hubiera visto en décadas. Noé esperaba en el altar, vestido con las formales ropas imperiales negras y doradas. Al acercarme a él, no apartó la mirada de mi rostro. El maestro de ceremonias entonó las palabras tradicionales. Nos inclinamos ante el cielo y la tierra. Nos inclinamos ante nuestros ancestros. Nos inclinamos los unos ante los otros. Y entonces Noé habló, y su voz resonó por todo el salón. Yo, el emperador Noé de la dinastía Xian, tomo a la princesa Visa como mi emperatriz. Prometo que será mi única esposa, que ninguna concubina entrará en el harén imperial, y que solo ella compartirá el trono del Fénix. Tomo al mundo como testigo. En esta vida no tendré otra. Las cámaras imperiales permanecerán vacías para todos salvo para ella. Que este voto quede grabado para siempre en el templo ancestral. Un murmullo de asombro resonó en la sala. Un voto semejante no tenía precedentes. Ningún emperador había prestado jamás tal juramento en público. Pero a Noé nunca le habían importado los precedentes. Las palabras resplandecieron en mi visión. Lo hizo de verdad. Un emperador renunciando a todas las demás mujeres por una sola persona. Esto es una locura. Esto es romántico. Esto es ambas cosas. Puede ser ambas cosas. Cuando terminó la ceremonia, Noah me tomó de la mano y me condujo por el palacio hasta nuestras nuevas habitaciones. Las velas de fénix ardían con fuerza, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Nervioso?, preguntó en voz baja. ¿Debería estarlo? Probablemente. Su sonrisa era amable. He esperado 12 años para este momento. Tengo planes muy extensos. A pesar de mí mismo, me reí. ¿Planes muy extensos? Muy detallados. Codificado por colores.
Puede que tenga diagramas. Eres ridículo. Estoy enamorada. Me atrajo hacia él y su mano se posó en mi cintura. Hay una diferencia. Las palabras aparecieron por última vez. De acuerdo, ahora debemos respetar su privacidad. De acuerdo. Fundido a negro. Espera, quiero detalles. Sin detalles. Respeta a los personajes. De acuerdo, de acuerdo. Buena suerte, Visa. Enhorabuena a la antigua protagonista que se convirtió en emperatriz. Desarrollo de personaje completo. Y por suerte las palabras desaparecieron. Estaba a solas con Noé, mi esposo, mi emperador, el hombre que me había amado a lo largo de muchas vidas. ¿Ya no hay más comentarios? Preguntó al notar mi expresión. ¿Cómo lo supiste? En mi vida pasada también los vi. Después de tu muerte aparecieron, burlándose de mí por llegar demasiado tarde. Su mano se alzó para acariciar mi mejilla. Esta vez estaba decidido a no serlo. ¿Tú los viste? Creo que están ahí para guiarnos. Para evitar una tragedia. Me besó suavemente la frente. Lo consiguieron. Estás aquí. Eres mía. Tenemos nuestro final feliz. ¿Y si las palabras regresan? ¿Si nos advierten de algún nuevo peligro? Entonces lo afrontaremos juntos. Sonrió. Pero esta noche me gustaría dejar de hablar de comentarios místicos y centrarme por completo en mi esposa. Mi esposa. Esas palabras me estremecieron. Bueno, dije, rodeándole el cuello con los brazos. Supongo que una emperatriz debe estar atenta a los deseos de su emperador. ¿De verdad? Sus ojos se oscurecieron con una promesa. Por supuesto. Es prácticamente mi deber imperial. Aprecio mucho tu dedicación al deber. Lo sé. Me besó entonces profunda y sinceramente y me perdí en la sensación de por fin ser deseada, elegida, amada tal como era. Afuera, las velas del Fénix ardían durante toda la noche, y el imperio celebraba a su nueva emperatriz. Y en algún lugar del jardín del ciruelo, donde una niña solitaria de 8 años había ascendido una vez hacia el cielo, una sola flor blanca floreció fuera de temporada, señal quizá de que a veces los dioses sonríen a quienes se niegan a renunciar al amor. Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de seda, y el brazo de Noah rodeándome la cintura con gesto posesivo. Buenos días, esposa, murmuró contra mi cabello. Buenos días, esposo. La palabra aún me sonaba extraña. Maravillosa, pero extraña. Tenemos un día largo por delante. Los ministros nos esperan en la corte matutina. La emperatriz viuda desea hablar sobre sus deberes oficiales. ¿Ellos? Puede esperar. Me giré en sus brazos para mirarlo. ¿Solo un ratito? Su expresión se suavizó. Por ti. Todo el imperio puede esperar. Esa es una pésima manera de gobernar un país. Probablemente. Pero he descubierto que me importa más hacerte sonreír que la eficiencia burocrática. ¿Qué le pasó al emperador severo y calculador? Se casó con una mujer que puede ver mensajes místicos y decidió que necesitaba un reajuste de prioridades. Me reí y su sonrisa se ensanchó. Ahí está, dijo en voz baja. Tu verdadera risa, no esa risa de princesita educada que usabas con Marcus y Ethan. Tu risa genuina. ¿Notas la diferencia? Visa, me fijo en todo de ti. En lo que comes, en cómo duermes, en cómo te muerdes el labio inferior cuando piensas. He pasado 12 años memorizando cada detalle de tu existencia. Debería ser espeluznante. Pero no lo es. No, lo admito. Es agradable. Que te vean. Ser conocido. Me acercó más. Acostúmbrate. Planeo dedicar el resto de nuestras vidas a descubrir nuevos detalles. Unos golpes en la puerta nos interrumpieron. ¿Majestades? Los ministros están reunidos. Noé suspiró. El deber llama. El deber llama, asentí. Nos levantamos y nos vestimos con nuestras túnicas formales. Yo con el carmesí y oro de la emperatriz. Él con el negro y los motivos del dragón del emperador.
Mientras los sirvientes me peinaban, sorprendí a Noé mirándome en el espejo. ¿Qué? Solo apreciaba mi buena fortuna. Se acercó por detrás y posó su mano sobre mi hombro. En mi vida pasada te perdí. Esta vez te conservo. Esta vez, dije mirándolo a los ojos en el espejo, nos salvamos mutuamente. Juntos. Juntos. Las palabras aparecen brevemente un comentario final. Y vivieron felices para siempre. El personaje secundario tuvo su final feliz. El emperador dejó de estar desquiciado. Sigue estando un poco desequilibrado. Pero de una forma romántica. El mejor tipo de desequilibración. Luego se desvanecieron, dejándonos en paz. De la mano, el emperador y la emperatriz de la dinastía Zhang caminaron hacia la corte matutina, listos para afrontar juntos los desafíos que les aguardaban. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver el vídeo.